Voy a pedirles, amados hermanos, que busquen por favor en sus Biblias, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. En cuanto la tengan, les invito a estar de pie, por favor. Vamos a dar lectura a esta parte de la Escritura de manera alternada, es decir, yo leeré el primer versículo, nuestro hermano Carlos leerá junto con ustedes el segundo versículo y el final, el 11, lo leeremos todos en concierto. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. La palabra de nuestro Dios dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros y busquemos la dirección del Señor para este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das de estar reunidos en esta tarde en tu casa, en torno a tu palabra. Queremos suplicarte, amantísimo Señor, que dirijas nuestras vidas y pensamientos. Que en este instante tú quites todo estorbo en nuestro ser que pretenda alejarnos, distraernos de lo que tú hoy quieres decirnos a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, amados hermanos y hermanas. Les ruego mantener abierta la escritura ahí en la carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11, que es la base del mensaje de este día en particular. Cuando nosotros tenemos una exposición directa a la Escritura, podemos nosotros, sin lugar a dudas, sentir cuando Dios está hablando de una manera directa a nuestras vidas. Cuando Dios quiere que comprendamos ciertas particularidades de su mensaje, de su palabra. Y es que algo extraordinario en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue siempre la manera en que abordó cada una de esas circunstancias. La manera en que utilizó ejemplos de acciones cotidianas en la vida de ellos para mostrarles el plan de Dios para sus vidas. Y es curioso porque en su momento, cada uno de los apóstoles, cada uno de esos 12 que le siguieron hasta el fin, tenía previamente un conocimiento de Dios. Diríamos hoy en día,
a su manera. Pero alcanzaban a entender qué cosas podían agradar a Dios y qué cosas no le eran del todo agradables, basándose también, por supuesto, en la aplicación de la ley por parte de los sacerdotes, por parte del Sanedrín. Y Jesucristo vino a revolucionar todo. Jesucristo vino a cambiar ciertas prácticas, ciertas normas, y la mayoría de su mensaje, por supuesto que buscó traer paz, traer tranquilidad, traer gozo a la vida de quienes le escuchaban. Pero si algo podemos encontrar a la luz de los evangelios en ese mismo sentido, es que a diferencia de otros predicadores de la época, de otros rabinos, Jesucristo no buscó emocionalismo, no buscó simpatías, no buscó popularidad. El propósito del Hijo de Dios era retornarnos a todos nosotros a una relación con el Padre que había sido quebrantada, a una vida que cada vez estuviese más sujeta a la autoridad de la palabra. Y es el mismo apóstol Pablo quien en este conjunto de cartas a Timoteo, en este par de cartas, trata de recordarle la función de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos y cada uno de nosotros esté enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es importante tenerlo en mente porque en ocasiones pareciera ser que el mundo, el cristianismo, vive una vida de opción múltiple. Es decir, una vida donde nosotros podemos elegir entre una respuesta y otra, entre una acción y otra, de acuerdo al entendimiento de nuestra palabra, al entendimiento que podamos tener nosotros o a nuestra cercanía con el Evangelio. Una de las primeras instrucciones del apóstol Pablo para con Timoteo fue muy puntual y específica. De hecho, si ustedes lo notan ahí en los primeros versículos que no leímos en esta ocasión, el versículo 1 y 2, prácticamente es una salutación muy breve. Y es curioso porque nosotros, de manera natural, solemos ser muy efusivos en nuestros saludos. Pero en esta ocasión Pablo tiene algo importante que decirle a Timoteo. Tiene una recomendación que va a ser vital para él y para todos los que escuchen el Evangelio. La primera indicación que él le había dado a Timoteo fue de poder permanecer en Éfeso, en esta comunidad, para asegurarse de que no se enseñase una diferente doctrina. Y para que tengamos el escenario completo nosotros, cuando la Escritura nos está hablando de doctrina, no está refiriéndose del todo al sistema ya totalmente esquematizado que tenemos nosotros de la teología y de todas aquellas cosas que enseñamos acerca de lo que creemos las iglesias.
hacia aquellos puntos de la Biblia que enfatizan cierto tipo de enseñanzas que es la doctrina acerca de lo que creemos la iglesia, particularmente en esta iglesia a la que pertenecemos nosotros, la iglesia presbiteriana. No está hablando de ese punto, pero sí está hablando de las enseñanzas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y el versículo 4 ejemplifica a qué tipo de enseñanzas se estaba refiriendo Timoteo, de las cuales incluso hoy nosotros en día debemos tener mucho cuidado de ellas. Versículo 4, quiero que lo vean ustedes ahí en sus Biblias. Después de decirle que mande, no está diciendo que le pida, no está diciendo que le sugiera, está diciendo que les mande a otras personas que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Lean conmigo lo que sigue, por favor. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Siempre he sostenido, y creo que podemos afirmarlo a la luz de la Escritura, que el mensaje, que la palabra de nuestro Dios no es ni sirve para debatir, para pelear, ni mucho menos para argumentar nuestros puntos de vista. La palabra de Dios sirve para edificar, para construir. Pero también para sanar y para exhortar. Una de las preocupaciones que había en este tiempo, en el primer siglo, era el poder tratar de entender correctamente lo que Jesús había dicho. Lo que Dios estaba tratando de decir a nuestras vidas. Porque Dios había enfatizado en primera instancia a Israel como nación, que no debían mezclarse con otros pueblos y otras culturas. Que debían cuidar perfectamente su espiritualidad y su relación con Dios. Porque esta, en algún punto y en algún momento, podría perderse. Una de las órdenes, de las leyes, que Dios había establecido para su pueblo, era que aprendieran a caminar con Él y le obedecieran en todo. Con esto llama la atención lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: te mando que te quedes para que cuides que nadie enseñe cosas diferentes. Ojo, no le está dando una placa de sheriff antirrevolucionarios a Timoteo para que saque su espada y desaparezca a los que no piensan igual que él. Porque para poder cuidar que nos enseñe una doctrina diferente, tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer lo que implica la palabra del Señor de amarnos, de respetarnos, de exhortarnos, de ayudarnos y servirnos unos a otros. Y de lo que está hablando también el Señor en su palabra, en este caso, es poder edificarnos en Dios por medio
de la fe. Para que podamos nosotros entender de qué está hablando el Señor con eso de edificarnos por medio de la fe, ahora quiero que presten atención a lo que aparece en los versículos 5 al 7. Una de las doctrinas, hablando de ello, que sostenemos y abrazamos como iglesia, es que la palabra de nuestro Dios es infalible. No se equivoca, no tiene error. Y por lo tanto, tiene la capacidad de transformar todo lo que toque, de cambiar pensamientos, actitudes. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿de qué dice ahí, hermanos? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 3 argumentos que, como comentábamos hace un momentito en la escuela de formación cristiana, no los está poniendo como alternativa. No lo está poniendo como una opción a cumplir. Está diciendo que cuando nosotros estamos preocupados realmente por el Evangelio, cuando nosotros estamos realmente preocupados porque nuestra vida siga el camino de Cristo, porque en realidad en nuestra iglesia se enseña la sana doctrina, el verdadero Evangelio, debemos enfatizar y trabajar seriamente en esas 3 características. Recuerden, nuestro lema de este mes como iglesia, la casa del alfarero, es: somos hijos de Dios y seguimos su palabra. 2 afirmaciones que todos damos. De hecho, tenemos que dar por sentado. Somos hijos de Dios. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Seguir su palabra. Lo interesante de todo esto y el desafío radica en que seguir la palabra del Señor es hacer justo lo que casi siempre no estamos tan acostumbrados a hacer. Porque la palabra de Dios nos habla de sujeción, nos habla de obediencia, nos habla de perdón, nos habla de amor, nos habla de misericordia, pero también nos habla de justicia. Nos habla de considerar al prójimo. Nos habla de humillarnos delante del prójimo. Nos habla de ser serviciales. Eso es seguir su palabra. Evidentemente esto pondrá 3 características en nosotros: un corazón limpio. De hecho, es de lo que habla Jesucristo en el sermón de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Bienaventurados aquellos que tienen un corazón limpio. ¿Por qué, hermanos? Ellos verán a Dios. ¿Un corazón limpio es sinónimo de un corazón perfecto? No. Un corazón limpio es aquel que tiene a Cristo allá adentro. Un corazón limpio es una persona que reconoce sus habilidades, pero también sus equivocaciones. Que sabe reconocer cuando no actúa correctamente. Cuando entiende y reconoce que el amor y el perdón van unidos en Jesucristo. Y que ahí no aplica el de perdono, pero no olvido. Porque si actuamos o pensamos de esa manera, no hay una regeneración real en nuestra vida.
Y fíjense lo segundo que menciona Pablo a Timoteo como fruto de una persona que tiene la capacidad de cuidar, que nos enseña una doctrina diferente en la iglesia. Además de tener un corazón limpio, debe tener una ¿qué? Buena conciencia. Y no como la de Pepe Grillo, sino tener en claro cuando Dios está dando ordenanzas específicas a nuestra vida y cuando actuamos con plena convicción de estar sirviendo a nuestro Dios, cuando tenemos la conciencia de que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo hago es justo lo que Jesucristo aprobaría. Cuando antes de decir algo pienso que a quien se lo voy a decir es a Cristo. Que a quien voy a hacer algo es a Cristo. Una buena conciencia es la que tiene presente siempre la palabra de Dios en su vida, que entiende y reconoce que no hay cosa más importante en nuestra vida que estudiar y escudriñar la palabra, porque eso nos acerca a la imagen que Dios quiere que tengamos nosotros. Estudiar la Biblia va a hacer que aprendamos a amarnos en verdad los unos a los otros, que aprendamos a seguir solamente a Cristo. Que el cristiano no sigue simplemente ideologías. Hoy podemos hablar de las negativas, pero también hemos hecho y construido un conjunto de ideologías cristianas que lo único que han hecho es confrontar al cristianismo entre sí. Eres buen cristiano si cumples con todos los requisitos. Eres mal cristiano si fallas en uno de ellos. Y de algún modo se ha tratado siempre de adaptar el evangelio a nuestro entendimiento. Y si además de tener un corazón limpio y de tener una buena conciencia, el Señor también nos exige, ¿qué dice ahí como tercer requisito? Versículo 5, hermanos. Una fe no fingida. No sé si a ustedes les sorprenda que Pablo le hable a Timoteo de esto a un grupo de hermanos. ¿Qué cristiano pretendería fingir una fe? Porque en términos prácticos o creemos o no creemos. No hay un punto intermedio. Pero una fe fingida es aquella que trata de mostrar una espiritualidad sin que haya un cambio real en nuestro interior y en nuestro corazón. Porque en algún momento, tarde o temprano, terminará saliendo de nosotros lo que hay en el corazón. ¿Recuerdan lo que Dios dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Corazón limpio, buena conciencia y una fe que no sea fingida. Porque en medio de esa fe podemos ligarnos al amor acerca de que éste todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la doctrina de la que está hablando Pablo. No mensajes, no enseñanzas que solo nos hagan sentir bien o emocionados de ser cristianos. Porque eso no es un problema del siglo XXI. Mucha gente que seguía a Jesús, ¿recuerdan ustedes? ¿A cuántos alimentó la primera vez? A ver, hermanos, 5,000. ¿Y la segunda? 3,000, por lo menos en registros.
¿Cuántos terminaron al lado de Jesús? En el momento de la cruz, ninguno. En la restauración, 11. Y bueno, uno más que agregaron también ahí los apóstoles. En ese sentido, seguir la palabra de Dios en nuestros tiempos implicará estar dispuestos, hermanos y hermanas, a pagar el precio. Porque en la Escritura también el Señor nos dice que nos ama a tal grado que si ve que estamos haciendo algo incorrecto, Él nos corrige. Y lo hace como el Padre a su Hijo, a quien ama. Esa parte también es incluida dentro del Evangelio. Esa parte también nos recuerda cuál es nuestro propósito en nuestra vida de seguir a Cristo y de seguir su palabra. Versículos 6 y 7. De las cuales, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué, hermanos? A vana palabrería. Fíjense el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y versículo 8 lo ligo a esto. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Una de las cosas que también eran comunes en el siglo primero y segundo de nuestra era es que el cristianismo, al ser una religión naciente, al ser un grupo de creyentes nacientes, se enfrentaron a diversas interpretaciones. Se enfrentaron a acomodar el evangelio de acuerdo a sus circunstancias y a sus características especiales. Esto les llevó a discutir, ¿recuerdan? A pensar en lo que sucedía en Galacia, a pensar cómo se comportaban los hermanos en Corinto o cómo eran los hermanos en Tesalónica, en Éfeso, en Tiatira, en Esmirna, en la Odisea. Y todos estos grupos de cristianos que empezaron a conformarse fuera de Jerusalén. Y cómo a pesar de ello el Señor transformó su entorno y les hizo entender que seguir a Jesucristo implicaba no hacer acepción de personas. Que seguir a Jesucristo implicaba someterse a la autoridad de Dios plenamente. Que seguir su palabra implicaba renunciar a uno mismo. Cuando Jesucristo habló de seguirle, cuando Jesucristo habló de todas aquellas personas que estaban pensando en caminar con Él porque les parecía novedoso, Jesús menciona 3 ejemplos. Había uno de ellos que le decía: oye, yo quiero seguirte, dime dónde vives. Y Jesús le dijo: ven y verás dónde vivo yo. Porque todo mundo tiene donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hablando desde el nacimiento en el pesebre, por supuesto, hasta su vida ministerial. Otra persona le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y un tercero le dijo: también quiero seguirte, pero deja primero que vaya y me despida de los que están en casa. Hermanos, cuando Dios nos invita a seguirle, no hay pero que valga.
Y si tú y yo hemos decidido y nosotros estamos caminando en seguir la palabra del Señor, no hay justificación alguna para no ponerla en práctica en nuestras vidas. No hay justificación alguna para no tener un momento de comunión con Él, de abrazarnos los unos a los otros, de entender lo que implica ser parte de la misma familia, de asegurarnos que ese fue el mandamiento con el que inició la reflexión de hoy, de asegurarnos que estamos en el camino correcto. Y seguramente te preguntarás, yo lo haría. ¿Y quién decide si estoy en el camino correcto o no? ¿Esa postura la fija el pastor? Es el menos indicado. La postura la fija su palabra. La que determina si tú y yo como cristianos estamos actuando correctamente es la Escritura. Es el Señor hablando a nuestros corazones y diciendo que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, entendiendo del versículo 8 hacia el final. Y con esto quiero concluir. Habla con el propósito de la ley, porque la ley es para quienes la infringen. Porque la ley es para los transgresores y para los, según el versículo 9, desobedientes. Lo demás podemos estar seguros, no lo vamos a hacer nosotros. No somos parricidas, matricidas, homicidas y demás. Pero ¿qué tal la obediencia? ¿Qué tal si pensamos que vamos a obedecer siempre y cuando me convenzan? Siempre y cuando el de enfrente lo haga. ¿Qué calidad moral tiene para decirme que yo tenga que perdonar si se la pasa peleando con todo mundo? La palabra de Dios dice, perdona. Y no dice si tu pastor, tu anciano, tus hermanos de la iglesia hacen lo mismo. Dice, perdona. Eso es seguir su palabra. Ama completamente, sin importar lo que hagan o lo que te hagan. Señor, pero ya fue mucho. Jesús le dijo a Pedro, 70 veces 7, Pedro. Mexicanamente le diría, no busques pretextos. Si vas a perdonar, perdona. De eso habla la fe no fingida. Eso implica seguir su palabra. Y seguir su palabra, hermanos, créanme, nos va a llevar a madurar en el Evangelio. Porque Pablo también señalaría eso y como dirían por ahí, esa es otra historia. El madurar implica que nosotros avancemos y crezcamos en el conocimiento de su Evangelio. No seguimos iglesias simpáticas. No seguimos pastores simpáticos. El cristiano sigue la palabra de Dios únicamente, porque esa es la que nos va a asegurar que estamos en el camino correcto. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado en reflexionar en tu palabra. Queremos rogarte, buen Dios, que tú seas con nosotros. Padre, no siempre es fácil hacer todo lo que tu palabra indica, pero tú nos has dicho claramente que debemos llevar tu carga y tu yugo porque es ligero y es fácil. Permite que cada día, en cada acción, en cada momento, nosotros reflejemos a tu Hijo en nuestras vidas. Que simplemente nos dejemos moldear por tu palabra. Y que podamos distinguir con claridad de nuestras vidas cuando tú, Padre, eres quien está hablando. Cuando tú, Padre, nos dices cómo y de qué manera tenemos que movernos en este mundo. Permite que la principal característica de tu iglesia, la casa del alfarero, sea el amor
pero también la obediencia, la humildad y el temor a tu nombre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.